Saludos amados en el nombre del Señor. Dios les bendiga de una manera grande y especial. Este es su programa Caminos Inescrutables y en el día de hoy vamos a estar trabajando sobre el tema de la cristología, quién es Jesús. Especialmente estamos trabajando sobre la ontología, es decir, sobre el ser de esta persona, Dios hombre, este teántropo, lo que también llamamos en teología la unión hipostática, es decir, la unión de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y la semana pasada que estábamos trabajando este tema, estábamos mirando exactamente algunos atributos de nuestro Señor Jesús. Entre ellos estábamos hablando sobre lo que es e implica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro está que no estamos explicando sobre la resurrección ni sus implicaciones de una forma abarcadora, sino solamente tocando ciertos tópicos de esta maravillosa enseñanza de la resurrección. En el día de hoy, una vez que ya hemos mirado estos aspectos sobre ciertos atributos que le competen al Señor, vamos a estar trabajando sobre lo que es la percepción de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cómo Él se percibe a sí mismo ante lo que Él entiende ser y ante el mundo o su auditorio, en este caso, que Él está escuchando. Así que es importante dentro de la cristología mirar cuál era la opinión de Jesús de Él mismo, que Él pensaba de sí mismo, que Él decía de sí mismo. Y claro está, este asunto de cómo Jesús se percibe, hay ciertas oposiciones. Eso lo estaremos tocando después que oremos y después también que leamos algunos textos de la palabra del Señor, que en este caso se encuentran en el capítulo 6 del libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 47 al 51. Pero antes, nosotros encomendamos este programa en las manos del Señor y siempre pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que Él guíe este programa, Él dirija este programa, Él dirija mi propia vida y también la vida de todos aquellos que nos ven en este programa, que lo disfrutan y aquellos que no tanto lo disfrutan. Reconocemos que hay personas que escuchan este programa y tienen problemas con entender los conceptos teológicos y cómo llevo este programa, pero esto es parte de lo que llamamos nosotros de la enseñanza de la palabra de Dios y que cada uno debe de ir creciendo poco a poco en la fe cristiana. Así que esto, claro está, no es comida de los libritos de escuela dominical. Estamos tratando de llevar este programa en unos aspectos mucho más altos para que podamos entender esta figura histórica llamada Jesús de Nazaret, que también se le llama el Galileo, porque era de esa ciudad de Galilea donde él se había criado. Bien, también vamos a leer la palabra del Señor y una vez que hagamos eso, vamos a estar prosiguiendo sobre cómo Jesús se percibe a sí mismo. Oremos. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia, el privilegio que tú nos das de entrar al texto bíblico, de poder consultar el texto bíblico y sobre todo consultar a aquella persona que inspiró el verso bíblico para que nos des iluminación de tu palabra, nos ayudes a entenderlo, no solamente a mí, sino a todos mis oyentes. Glorifícate y hazlo porque lo pedimos en el dulce y glorioso el nombre de Jesús, a quien damos la gloria, la acción de gracias. Amén. Yo leo de la Nueva Versión Internacional en los textos de la palabra del Señor, donde en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, verso 47 al 51, el texto bíblico dice de la siguiente manera: la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que bajó del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y este pan es mi carne, que daré por el rescate
de muchos. Bien, amados, vamos nosotros a estar en el día de hoy mirando el texto bíblico, observando qué es lo que la palabra del Señor nos habla acerca de él. Y como dije anteriormente, hay ciertas objeciones que se han presentado acerca de la percepción de Jesús, es decir, de cómo Jesús se percibe a sí mismo, que él entiende ser, porque este es uno de los temas dentro de la cristología que trata de meterse dentro del texto para ver cómo Jesús se percibe a sí mismo, cómo él se mira, cómo él se entiende, quién es él, dentro de las opiniones que se dan de él, cómo él se entiende ser, porque vamos a ver el diálogo entre el auditorio de Jesús y vamos a ver también las conclusiones, los argumentos que van a traer los enemigos de Jesús, que en ocasiones los van a pensar, pero en ocasiones los van a verbalizar. Y dentro de esa verbalización o dentro de su manera de ellos pensar que lo que está diciendo él es algo erróneo, Jesús, dice la Biblia por un lado, en el caso cuando ellos lo piensan, que Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les va a contestar de esta manera. Y eso es bien importante dentro de esta verdad que estamos hablando, porque nos enseña si verdaderamente Jesús quiere hacerle entender a ellos que ellos están pensando mal, perdón, o por lo contrario, Jesús entiende que ellos están pensando bien de lo que él había dicho. Usted sabe que cuando uno habla, el que oye a uno puede estar pensando algo que uno dijo o que él pensó que uno dijo que uno no quiso decir. Y la persona lo malinterpreta. Entonces hay ocasiones donde uno habla y la persona interpreta lo que uno habla y exactamente lo que uno habla es lo que uno quiere decir. Y la persona lo entiende como uno lo ha dicho y ha llegado a conclusiones certeras de cómo uno lo dijo. Y eso es importante dentro de la conversación, ¿verdad? Dentro del diálogo, de lo que nos enseña las teorías de comunicación, de cómo es que uno entiende a la otra persona que habla con uno y cómo podemos tener dentro de eso una comunicación asertiva. Entonces, en esa verdad de esa comunicación, Jesús a su auditorio le va a contestar si lo que ellos interpretaron de lo que Jesús dijo es cierto, es así como ellos entienden, o si ellos estaban equivocados. Entonces, esta es la parte de lo que entendemos nosotros, la percepción de Jesús. Entonces, vamos a empezar con ella, sabiendo también que les iba a decir que cuando nosotros hablamos de la percepción de Jesús, tenemos que recordar que la teología liberal ha dicho que Jesús nunca se percibió a sí mismo como Dios y nunca habló de él como Dios, sino que él siempre hablaba de su Padre. Y cuando hablaba de su Padre, hablaba del reino de su Padre. Por lo tanto, dentro de la teología liberal, nos enseñan a nosotros que nosotros debemos creer con Jesús y no creer en Jesús. Esa es la interpretación que la teología liberal le ha dado al texto bíblico, perdón, recordando que la teología liberal ha desmembrado la Biblia, es decir, que ha desmembrado también a nuestro Señor Jesucristo porque lo percibe, lo entiende como meramente un humano, donde ellos han sacado lo que se llama la búsqueda de Jesús histórico. Entonces, nos han inculcado a nosotros, a los que creemos en la Biblia como palabra de Dios, inspiración de Dios, nos han juzgado o nos han tildado de lo que llaman ellos el Cristo de la fe. Entonces, vamos a estar mirando esta parte de la percepción
porque ya le dije la objeción que tiene la teología liberal, pero tenemos que recordar que la teología liberal no cree de ninguna manera en la inspiración del texto bíblico. No cree que el Espíritu Santo inspiró el texto bíblico, por lo tanto tampoco cree que Jesús es Dios, tampoco cree en los milagros, tampoco creen en la resurrección, tampoco creen que Jesús subió al cielo y mucho menos que volverá. Entonces, dentro de esta verdad tenemos que ser claros para mirar que mi opinión siempre que estoy tratando con esto, o mi supuesto que yo uso en el texto, es que yo creo en la inspiración de la palabra de Dios y yo la uso como que es palabra de Dios y que la creo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Esa es mi supuesto dentro del texto bíblico, que es lo que estoy llevando en el día de hoy. Si usted no cree que la Biblia es como yo la estoy percibiendo, usted puede cambiar de programa, irse para otro. Yo no tengo ningún problema con eso, pero yo creo que la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La revelación de Dios lo que la hace sagrada, santa. Esa revelación es la inspiración del Espíritu Santo a los autores bíblicos. Dentro de la teología liberal no se cree en la inspiración del texto bíblico y no se cree que la Biblia es infalible. Así que esa es la opinión que ellos tienen. Yo tengo la mía conforme a lo que llamamos a nosotros la ortodoxia de la fe cristiana, es decir, cómo la iglesia desde los primeros siglos de la era cristiana hasta el día de hoy ha entendido la verdad de la palabra de Dios y lo que Jesús dijo de sí mismo y lo que pasó con Jesús, que Él murió, que resucitó, que fue para el cielo y que nos envió al Espíritu Santo y que volverá. Entonces, dentro de esa verdad vamos a hablar ahora sobre lo que es la percepción, cómo se percibe, se autopercibe Jesús a sí mismo. Entonces, dentro de ella vamos a ver qué pensaba Jesús de sí mismo. ¿Cuál era su propia opinión que tenía de sí mismo? Entonces, es verdad, como enseñan los teólogos liberales, que Jesús nunca dijo abiertamente yo soy Dios. Claro, dentro de la teología liberal esta opinión de que Jesús nunca dijo que Él era Dios, tiene razón, sí y no. Tiene razón, sí, en primer lugar, porque Jesús no era tan tonto para decir abiertamente que Él era Dios. En primer lugar, siendo Él un judío, viviendo en Israel, sabiendo que los judíos entendían que cualquier persona que se proclamaba a sí mismo como Dios era reo de muerte, que era una blasfemia. Jesús no era tan tonto para acabar su ministerio de la noche a la mañana y decir, bueno, aquí llegué Dios, aquí llegué del cielo y aquí llegué yo para decirle a ustedes cómo son las cosas, porque en ese momento que le dieran esas cosas lo apedreaban y lo mataban. Entonces él no era tan tonto, tenía 3 años, 3 años y medio aproximadamente, a lo que él llevaba el mensaje del reino y explicaba cómo este reino se había inaugurado en la persona de él. Por lo tanto, es absurdo pensar que Jesús dijera abiertamente, yo soy Dios. Ahora, tenemos en la Biblia demasiada evidencia, o sea, no un texto, no dos, sino demasiada evidencia donde Jesús se proclama en una relación especial con su Padre, donde Jesús él mismo entiende que viene del cielo, donde Jesús él mismo entiende que Él es el Salvador, aquel a quien vino a salvar a Israel, el rescatador. Él se entiende a sí mismo como el Señor del reino. Él se entiende también como el Señor del cielo. Él se va a entender como que Él tiene autoridad sobre los ángeles de Dios. Él se va a entender como que Él tiene vida para darle vida al ser humano. Entonces, desde el punto de vista, si uno es cuerdo y uno entiende el texto bíblico, creo que el texto bíblico está hablando claramente que aunque Jesús no está hablando abiertamente que Él es Dios, Él está proclamando, se está autopercibiendo a sí mismo como una persona, como Dios. Entonces, eso es claro para entender, eso es sí y eso es no. Es decir, sí, Jesús nunca dijo abiertamente que era Dios, pero ¿por qué no lo dijo? Pues Él tiene sus prerrogativas para no decirlo, porque no es, vuelvo a repetir, tan tonto para
para destruir su ministerio de la noche a la mañana, el Padre le dio una comisión a él, una misión de enseñar el reino. Para eso él vino. Textualmente el texto dice, para esto yo he venido. Cuando la gente en Galilea ve que Jesús está haciendo milagros, maravillas y prodigios. ¿Y por qué está haciéndolo? Hay que preguntarnos. Porque no son meramente milagros y maravillas. No es meramente sanar a las personas. Hay detrás de esa verdad otras cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Que eso no lo voy a explicar ahora. Pero cuando estamos mirando eso, Jesús le dicen que se quede con él, no te vayas, quédate con nosotros aquí, quédate como nuestro médico de aquí de Galilea. Jesús dice, no, yo no puedo quedarme con ustedes, tengo que ir a todo Israel y mencionarle a todo Israel que para esto yo he venido para anunciar el reino de Dios. Entonces Jesús entiende su ministerio y para dónde va y cómo va y qué tiempo le toma a él anunciar en todo Israel, en cada sinagoga, el reino de Dios. Por lo tanto, él no se va a echar la soga al cuello y decir públicamente, mira, aquí llegué yo soy Dios, porque eso incurría en que Jesús tronchara su ministerio antes de tiempo. Si algo nos enseña la cruz, es que cuando Jesús llega a la cruz y termina todas las cosas, mira que todo está cumplido, dice, él está ahí, consumado es, y entrega ahora su espíritu. Bien, vamos a mirar ahora cómo Jesús, él se está percibiendo, cómo él se está mirando a sí mismo. Entonces, cierto que Jesús nunca dijo textualmente que él era Dios, pero sus obras, sus opiniones, sus argumentos, cuando lo cuestionan, él lo que va a hacer es reforzar, asegurar que lo que está hablando es lo que exactamente ellos están entendiendo. Entonces, una de las cosas que Jesús va a hacer exactamente es que Jesús se va a hacer percibir con una clase de autoridad sobre los propios ángeles de Dios. Y esto está diáfanamente claro allí en el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 41, donde Jesús dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Fíjese que en ese verso, en el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 41, mire cómo dice lo que van a hacer los ángeles, que los ángeles van a recoger a todas estas personas que sirven de tropiezo en el reino de Dios y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. Y fíjese que en ese texto, por un lado, Jesús está percibiendo como el que tiene autoridad sobre los ángeles de Dios. Pero por otro lado, Jesús afirma que también estos ángeles son de Dios. Es decir, es una persona que tenemos que mirar esto con toda seriedad. ¿Cómo es posible que un ser humano diga que él tiene autoridad sobre los ángeles que son de Dios? Porque el texto bíblico más adelante va a decir que los ángeles son de Dios. Y Jesús mismo lo va a decir con su propia boca. Los ángeles son los ángeles de Dios. Y él ahora dice que él mandará a los ángeles. Él los va a mandar a los ángeles para que hagan un recogido de las personas que sirven de tropiezo en el reino de Dios, para que sean echadas fuera del reino, para que entonces los justos resplandezcan como el sol al mediodía. Entonces, por otro lado, Jesús entonces afirma que los ángeles también son del Padre. Es decir, que comparten, por así decirlo, la misma autoridad que comparte Dios el Padre con los ángeles, la comparte también el Hijo. Esa es la percepción, cómo Él se está percibiendo a sí mismo. Por otro lado, también Jesús habla del reino de Dios. Y de ese reino también habla como que ese reino es mío.
lo habla como que es suyo también. Es decir, que Jesús no solamente dice es el reino de mi Padre, pero también ese reino Él le llama que es de Él. Entonces, estas verdades que encontramos en el texto bíblico no son meros textos bíblicos. Son textos que me están diciendo que Jesús se está adjudicando a sí mismo divinidad, igualdad con el Padre. Entonces, fíjese otra prerrogativa que hace Jesús, y esta la voy a estar observando y leyendo, no solamente el verso que tengo en Marcos capítulo 2, verso 5, sino la perícopa bíblica completa. Es el caso del paralítico que van a llevar a Jesús entre 4 personas. Dice que cuando estas personas llevan y bajan, se quitan el roof, el techo de la casa, que no era de concreto, ni tampoco de madera. Entonces ellos quitan el techo y bajan a este paralítico. Cuando le bajan ese paralítico frente a Jesús, lo primero que Jesús hace o dice es que cuando mira al paralítico le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados, dice el texto bíblico, en la audiencia de Jesús. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y se preguntaban: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es decir, que cuando Jesús perdona los pecados, para que usted vea cómo se está dando la dinámica, cuando Jesús le dice: hijo, tus pecados son perdonados, ellos comienzan a pensar: ¿qué disparate está diciendo ese hombre? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y entonces Jesús, conociendo en su corazón los pensamientos que ellos tenían, Jesús le hace la pregunta: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, en ese momento ellos van a pensar, porque ahora hay otra pregunta que no está en el texto, no está, porque el texto no está escrito allí, pero hay otra pregunta. La pregunta es que cuando Jesús le dice que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda, para los escribas ninguna de las dos era alternativa de ningún hombre a hacer. Por eso la respuesta de Jesús es esta: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, se vira hacia el paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjese cómo esta dinámica se está dando, las preguntas que Jesús está dando y la complicación que está dando, porque ahora no solamente perdona pecado, ahora Él tiene poder, autoridad para decirle al paralítico también: tus pecados, levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, fíjese que Jesús está haciendo el milagro con su propia autoridad. No está diciendo, por ejemplo, mira, en el nombre de Jesús levántate, como decimos nosotros en la fe cristiana, porque dependemos de la autoridad de Cristo, no la nuestra. Porque Dios hace milagros no porque yo tenga poder. Es que dentro de la iglesia hoy en día se ha dado una teología completamente falsa, como que yo tengo autoridad y poder para sanar a las personas. Entonces, tenemos que reconocer que el poder no emana de ningún predicador, evangelista, apóstol o como se quiera llamar. El poder radica
en el poder del Espíritu Santo del Señor, que en el nombre de Jesús, si Él quiere, levanta a los enfermos, y si no quiere, no los levanta. Entonces, no es porque yo tenga poder, porque eso no es otra cosa que soberbia espiritual. Y dentro de las iglesias en el día de hoy, se está dando esa enseñanza, que es una mala enseñanza, es una falsa doctrina, donde se me está dando a mí una autoridad que yo no puedo tener, porque solamente la tiene Dios. Entonces, la humildad le compete al pueblo de Dios, de que en el nombre de Jesús, Él puede sanar. Si Él quiere sanar, autoridad tiene de más para hacerlo. Si no lo quiere hacer, tiene también sus prerrogativas. ¿Por qué no lo quiere hacer? Entonces, miramos esa gran verdad sobre el asunto de cómo Jesús está mirándose a sí mismo, cómo Él se está explicando a sí mismo, cómo cuando hay objeciones acerca de Él mismo, es decir, cómo Jesús está mirando a sí mismo, tenemos que mirar exactamente cómo Jesús se está mirando cuando interpreta los argumentos que ellos están dando en sus propias mentes. Jesús va a decirle, y lo que va a hacer es a reafirmar que Él tiene la autoridad para perdonar pecado, igual que Dios tiene la prerrogativa en el cielo de perdonar pecado. Y por eso le va a decir al paralítico, bueno, para que sepan que tengo la autoridad para perdonar pecado. Le dice al paralítico, ahora tú levántate y vete para tu casa. Tan sencillo como eso. Pero eso es autoridad divina. Si esa autoridad yo me la adjudico a mí como hombre, como usted lo quiera llamar, hombre de Dios, profeta, evangelista, lo que sea, y yo me la adjudico yo mismo, no es otra cosa que soberbia espiritual. Eso no está en el texto para nada. Eso son invenciones. Invenciones para pretender de que a mí se me dé cierto privilegio, se me venere, porque yo sí tengo poder para levantar muertos, para resucitar o para sanar enfermos. Y eso está contrario al texto bíblico. Ninguno de los apóstoles se adjudicó nada de esas cosas, y ellos sí tenían revelación de Dios e iluminación de Dios para explicarnos el texto bíblico. Ellos eran la fuente que Dios estaba usando por el Espíritu Santo para dejarnos el Nuevo Testamento en nuestras manos en el día de hoy. Aunque a muchas personas no les interesa el Nuevo Testamento en el día de hoy, ni creen que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Hay otra prerrogativa que Jesús se hace, que esta también eleva a Jesús a un plano mayor, y es que Él se adjudica Él mismo como el juez de este mundo. Y esto está en el libro de Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. Y yo lo voy a leer porque esto tiene que leerse para que se pueda entender. Entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de Él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la eternidad. Es decir, que Jesús se está proclamando como alguien que tiene autoridad por encima de los propios ángeles, que viene con sus ángeles, que reunirá a las personas cuando el reino de Dios se establezca, para que quien debe estar en el reino esté y quien no debe estar en el reino no esté. Entonces, ese tema es el tema del reino, que, como ya he dicho y ya he hablado otras veces, es el tema que viene después de de quién es Jesús. Así que no me voy a meter en el tema del reino, porque lo quiero dejar exactamente para dialogarlo con ustedes más tarde. Entonces, fíjese cómo el Señor
se sentará en el trono de gloria, apartará las ovejas de los cabritos, el poder de juzgar la conciencia espiritual y de designar el destino eterno de la gente que pertenecen o no pertenecen al reino. Entonces, estamos mirando de alguien que nos va a decir a nosotros, este es el destino y yo lo he decidido porque yo soy el juez que puedo juzgar. Más tarde Jesús va a decir que porque Él es juez, porque Él es hombre. Y como Dios le dio a Él la autoridad para hacer esas cosas porque es hijo de hombre. Y como hijo de hombre, Él va a intervenir con las cosas de los hombres. Por eso mismo es que el Verbo se hizo carne, no solamente para salvar a los pecadores, pero también para condenar a aquellos que no lo quisieron aceptar. El propio Jesús dijo, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces, estas palabras de Jesús son palabras sumamente amplias, donde Él mismo se está dando la prerrogativa, se está percibiendo como el Rey eterno, el Rey que puede decidir el destino de cada ser humano. Entonces, esta verdad no se puede erradicar del texto bíblico tan fácilmente, a menos que arranquemos la página y digamos otras cosas como hace la teología liberal. Entonces, Jesús hizo otras reclamaciones indirectas. Apreciamos al examinar los evangelios que esta se hace más explícita, especialmente cuando se está corriendo más cerca del momento de la cruz. Es decir, que mientras el tiempo de su ministerio está ya colapsando o declinando, que sería la palabra mejor, cuando el momento del rey de su ministerio va ya declinando, Él se abre mucho más. Al principio hablaba del reino de mi Padre, hablaba siempre de mi Padre, pero ya cuando va llegando a los últimos días de su vida, Jesús va hablando más personalmente de Él y explicándose a sí mismo. Al principio, Él permitía que la gente sacara conclusiones sobre el poder y la enseñanza con que Él hablaba y los milagros. Por tanto, en esto miramos que, por ejemplo, el Señor podía comparar el Sermón del Monte con el discurso en el aposento alto. En el principio, el mensaje central del reino era del Padre, y en segundo lugar, Jesús es mucho más céntrico a la hora de hablar de cómo el reino le pertenece a Él y como el Señor de ese reino. En segundo lugar, Jesús es mucho más explícito en esta parte para explicar a la gente, dando también la idea de que Jesús dirigió su fe hacia el Padre y no hacia sí mismo, como dice la teología liberal, que ellos dicen que lo que hizo Jesús fue solamente hablar del Padre, predicar al Padre, pero que nunca dirigió hacia Él la atención. Y eso es completamente falso. Yo se lo voy a leer, por ejemplo, y a mirar con ellos para que veamos exactamente esta enseñanza de cómo Jesús en este caso se está percibiendo. Y voy a empezar especialmente y tomando solamente un capítulo, porque como le dije, aquí hay tela demasiado para nosotros cortar, y el tiempo quiero redimirlo para poder hablar sobre ello. Pero por ejemplo, vamos a tomar el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde Jesús entiende ser, fíjese, el rescatador de Israel y por tanto el rescatador del mundo entero, porque no solamente Él se percibe como que va a salvar a cierto grupo nada más, sino que Él va a extender ese rescate a toda la humanidad. Por ejemplo, mire lo que Jesús le dice cuando las personas que habían experimentado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que lo buscan al otro día, y Jesús entiende que ellos lo están buscando. En primer lugar, lo están buscando porque porque Jesús sabe que ellos están entendiendo que han
interpretado la multiplicación de los panes y los peces como que se ha cumplido la profecía, que el hombre que Dios había señalado para esto había llegado entre ellos. Y ellos van a comparar esa multiplicación de los peces con el gran banquete de Dios que se dará en los postreros tiempos. Pero que ya ese banquete se está dando en el tiempo de Jesús. Eso es lo que hablamos nosotros dentro de la teología bíblica, lo que llamamos el ya sí, pero todavía no. El reino que ya sí se inaugura, pero que todavía falta la culminación y consumación de ese reino en la segunda venida de Cristo, pero que en la venida, en su primera venida, ya Él estaba haciendo lo que exactamente se va a hacer también en el último día, en el escatón. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, vamos a mirar cómo ellos están entendiendo esa multiplicación de los peces como el gran banquete de sentarte a la mesa con Dios. Por otro lado, cuando lo entienden de esa manera, quieren hacer a Jesús rey. Y al querer ser rey, Jesús va a escabullirse, como decimos nosotros, de entre medio de la multitud y se va a ir entonces solo a orar en el monte. Y ahora cuando ellos encuentran a Jesús, le dicen, Rabí, ¿dónde tú estabas? Y Jesús dice, bueno, es que ustedes me buscan, no porque me aman, ni porque están interesados en la verdad de Dios, sino porque comiste y te hartaste. Como decimos nosotros que mucha gente van a la iglesia por los panes y por los peces, pues en este caso Jesús hace la misma palabra. Ustedes me están buscando no porque por el milagro, porque les hice entender quién soy. Me están buscando porque meramente se hartaron la barriga y por eso me están buscando. Y entonces Jesús entonces le explica, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y allí Jesús se está presentando como la comida, ¿verdad? Que más tarde esa comida se va a convertir en el pan de vida, que me coman a mí, que soy el pan de vida, porque el que no come el pan y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Pues Jesús está hablando de que Él le va a dar esa comida, que esa comida ellos se la van a comer, que más tarde nosotros en esa comida que ya Jesús hizo en la cruz, dando su vida por nosotros, la vamos a practicar todo el tiempo la iglesia hasta que Él venga en lo que se llama la Santa Cena. Pero que la comida allí, lo que está hablando es su sacrificio, su vida que va a entregar por rescate de muchos. Y cuando digo de muchos, debería decir por todos, pero no todos aceptan esta comida, ni la creen ni la aceptan. Entonces el Señor está muriendo por muchos, y esos muchos son todos aquellos, usted, yo y todos aquellos que han aceptado a Jesús como Señor de su vida. Y allí le está hablando como el rescate. Y le está invitando a ellos, no solamente a eso, sino que le está invitando a ellos a que ellos puedan depositar su fe, su confianza en Él, y que depositando su fe y su confianza en Él, ellos podrían tener vida eterna. Y ahora en el verso 29 dice, Jesús le responde y le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si en la teología liberal dicen que la atención que Jesús dirigió fue solamente al Padre y que creamos con Jesús y no en Jesús, pues la teología liberal está totalmente falsa en esta verdad bíblica, porque mire allí lo que el texto está diciendo, que a mí me envió el Padre del cielo, que yo soy la comida que el Padre va a dar para que ustedes coman, beban y tengan vida eterna. Y que la comida de Dios es, o sea, las obras de Dios es que creáis en aquel. Acuérdense que los judíos, su pensamiento era que había siempre que hacer obras para ser justificado. Jesús está cambiando su teología de hacer obras por creer. Y Él le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y se está proclamando Jesús como el gran apóstol,
como el enviado de Dios, como el enviado del cielo. Y es interesante que este capítulo a veces ni se predica en las iglesias, y es lamentable que no se haga, porque en este capítulo allí hay tanta evidencia de la propia percepción, la propia conciencia que Jesús tiene de sí mismo. Él entiende venir del cielo. Él entiende ser enviado por el Padre del cielo. Y esto lo vamos a ver, de hecho, en todos estos pasajes del texto bíblico, cómo ellos están mirándose y cómo Jesús está mirando a sí mismo. Fíjense que Jesús se autopercibe como el pan de Dios, el pan de vida, el pan que da vida al mundo. Y es interesante porque cuando ellos le dicen, pues, ¿qué obras tú haces para que nosotros creamos? Entonces, porque fíjese que si tú haces alguna obra para que nosotros creamos, nosotros vamos a depositar nuestra confianza en ti. Porque fíjate, Moisés descendió pan del cielo, nos dio pan de Dios nos dio a comer. Y Jesús le dice, no, ustedes están equivocados. Moisés no le dio a ustedes pan del cielo. Mi Padre, no Moisés. Ahora Jesús quita a Moisés la autoridad de Israel y ahora pone a mi Padre, que es la autoridad por encima de Moisés. Y le dice ahora, mi Padre les va a dar a ustedes la verdadera comida. Y la verdadera comida es este pan del cielo. Cuando más tarde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Este pan, este maná del cielo, para que ustedes coman este maná y ustedes beban mi sangre. Y más tarde Jesús va a ampliar ese pan, ese maná del cielo, para decir, mi pan es mi carne, es mi cuerpo, por el cual yo voy a dar el rescate de toda la humanidad. Entonces, dentro de esta verdad bíblica, mire cómo Jesús va a decir. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron al Señor, danos siempre este pan. Respondió Jesús y le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En este versículo, fíjese que Jesús dirige toda la atención hacia Él y no hacia el Padre. Como dice la teología liberal. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo a ellos claramente que su venida del cielo a la tierra ha sido una venida de rescate, de salvación, que esa salvación está en el pan, en Él, en su cuerpo, que Él lo va a entregar en la cruz para salvación de toda la humanidad, y que la gente tenía que depositar su confianza en ese sacrificio, en ese rescate para perdón de sus pecados. Eso está claro en el texto, no se puede obviar. Claro que el Señor está usando metáforas, pero cuando está usando metáforas, Él está aclarando la metáfora diciendo que ese pan de vida soy yo, es mi cuerpo que yo voy a dar por ustedes. Ahora va a ser literal lo que está diciendo, o sea que de una metáfora, de un género literario metafórico, hablando yo soy el pan de vida, como también había dicho yo soy el buen pastor, porque Jesús nunca fue pastor. Jesús era un carpintero, él no tenía ovejas, él no tenía corral. Entonces Jesús está hablando metafóricamente. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. En todos esos textos se da claro que lo que está hablando es metafóricamente. Y hay que interpretarlo metafóricamente. Pero cuando Jesús de la metáfora comienza a decir esta otra verdad dentro de la metáfora, ya pasa de la metáfora a lo que se llama literal. Y está diciendo, no, es que el pan es mi carne, es mi cuerpo, que yo voy a entregar por la humanidad toda que está perdida. Yo voy a traer salvación a esa humanidad por medio del sacrificio que yo voy a hacer, porque en la cruz yo voy a rescatar a toda la humanidad que deposita su confianza en mí. Entonces, esto es lo que el texto bíblico nos está diciendo,
dentro de esta verdad bíblica. Entonces, Jesús se percibe a sí mismo, fíjese, que dentro de estos textos que hemos leído se percibe como alguien que descendió del cielo, como el maná que descendió del cielo, y el que vino del cielo, ya está tomando ya otro género literario, y ahora está diciendo que Jesús se percibe a sí mismo, en primer lugar, que él vive en una relación perfecta con el Padre, que él descendió del cielo, y que imparte vida eterna y resucita a todas las personas en el día postrero. Bueno, estos textos son tan complicados que podríamos estar aquí, hacer varios sermones sobre esos versículos, pero voy a tratar irme en síntesis para poder explicarlo corto. Verso 38, estoy en el capítulo 6, al verso 40. Porque he descendido del cielo. Ahora él sale de la metáfora de hablar del pan que desciende del cielo. Y ahora dice yo descendí del cielo. Si Jesús no tiene una percepción que descendió del cielo, le pregunto, entonces ¿quién es él? Que me dice que viene del cielo, que vino del cielo. Entonces, dice, porque he venido del cielo. Yo, Jesús, he venido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces está hablando ahora de cómo Él ha venido del cielo. En la persona de Jesús ahora se revela humano, este verbo que se hace carne. Estoy tratando de interpretar el texto para decir que dentro de esa humanidad Jesús funcionalmente va a tomar esa parte que dice Filipenses como siervo. Va a venir, de hecho, Isaías lo va a mirar desde el capítulo 40 al capítulo 53. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Es aquí mi esclavo, aquel a quien mi alma está complacida, que fue también el testimonio que dio el Padre en el bautismo de Jesús. Entonces, dice el texto, he venido para hacer la voluntad del que me envió. Vine del cielo, de allá vine, de allí fui enviado del cielo. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora Jesús se está adjudicando un poder salvador, un poder sobrenatural salvador, donde el texto me está diciendo que a los que Dios me diera, es decir, a los que confiaran en mí, creyeran en mí, yo no pierda a nadie que confíe en mí. Porque, ¿cómo no lo voy a perder? Porque aunque la persona se muera, yo lo resucitaré en el día postrero. En otras palabras, que aquí Jesús entiende lo que se llama en teología el sí ya, pero todavía no. El sí ya se entiende en que Jesús, cuando proclama vida eterna, les dice a sus creyentes, a los que creen en Él, que ya tienen vida eterna. Sí, ya tienen vida eterna. Aunque cuando mueran, yo los voy a resucitar. Parafraseando el texto, es lo que está diciendo Jesús. Yo los voy a resucitar a ustedes en el día postrero. Porque yo recibí un mandamiento de mi Padre, una orden de mi Padre. Esa orden yo la estoy cumpliendo, que yo no pierda a nadie que Él me ha dado. ¿Y cómo yo no lo voy a perder? Pues aunque la persona ya que cree en mí ya tiene vida eterna, sí ya, pero todavía no. Yo lo voy a resucitar en el día postrero, en el ya no, todavía en ese no todavía. Porque todavía no se ha establecido el reino. Y como no se ha establecido el reino, yo lo voy a resucitar en el día postrero, cuando el reino sea establecido, para que esa persona yo no la pierda y yo la tenga allí con vida, porque yo le doy vida eterna. Y él vivirá por la eternidad en el reino de Dios. Entonces, el texto es diáfanamente claro.
Si usted al reino de Dios le quiere añadir el cielo, que usted va a vivir flotando en el espacio sideral, eso es asunto de su propia teología. Pero la Biblia es explícita, está diciendo claramente allí, esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diera yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Vuelve Jesús a reiterar que ahora la atención es hacia Él. Hay que creer en mí y no como dice la teología, hay que creer como creyó Jesús, pero no en Jesús. El texto bíblico es diáfanamente claro y explícito. Me está diciendo que hay que creer en Él, porque hay que depositar la confianza en que Él es el Salvador y que Él en la cruz se entregó para rescatar a toda la humanidad, y esa es la confianza que hay en Él, y en esa confianza hay una garantía del sí ya, pero todavía no. Es decir, que ya sí, yo tengo vida eterna, pero yo soy humano, debilucho, me enfermo, algún día moriremos si el Señor no aparece antes, y entonces el hecho de que moriremos, ese cuerpo que murió en el sepulcro, el Señor no lo va a perder, porque el Señor no vino a salvar almas, el Señor vino a buscar seres humanos y a rescatar a seres humanos. Y como Él vino a rescatar a seres humanos, el rescate comprende todo el ser del ser humano, toda su persona, es decir, su cuerpo y su alma serán salvas. Y no el alma nada más, separando como hacía Platón el alma del cuerpo, porque para el pensamiento griego y la filosofía griega toda materia era mala, incluyendo la tierra en que vivíamos, e incluyendo el propio cuerpo, y era mejor para Platón que viviéramos en almas por ahí, navegando por el espacio sideral. Pero esa no es la teología del Evangelio, y mucho menos la teología del reino de Dios. La teología del reino de Dios es que sí, ya tenemos vida eterna, sí, ya, pero todavía no. ¿Por qué Él no? Porque nuestros cuerpos son perecederos y morimos. Cuando la Biblia habla, y Pablo habla acerca de este sacrificio de Jesús, de este rescate que Él hace por las personas, Él es claro y preciso, que ya todos los enemigos del Señor están vencidos, incluyendo a Satanás. Número 2, que el último enemigo que será vencido, es claro en la Biblia, diáfanamente claro y explícito, es la muerte. Y llegará el momento en que la vida, la resurrección, vendrá en el día postrero sobre todos los creyentes. Y cuando venga ese día en que se levanten los creyentes, absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, que lo que le pasó a Cristo en el día de la Pascua le va a pasar a todos los creyentes en el día postrero, cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, cuando Él venga a establecer su reino aquí en la tierra, para que su voluntad se haga en la tierra así como se hace en el cielo. Entonces en ese día estaremos todos en el reino de Dios, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, en que Dios ha creado para toda la humanidad que ha creído en el Señor. Ese es el testimonio bíblico seguro, palabras verbales sacadas de las palabras mismas del Señor. Jesús lo verbalizó de esa manera. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Entonces, esta verdad bíblica sobre las prerrogativas divinas, la propia percepción que Jesús tiene de sí mismo, la propia conciencia que Él tiene de sí mismo, que Él es el que puede juzgar eternamente a las personas, y unos introducirlos en el reino y a otros que van para las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero por otro lado, también aquellos que resplandecerán como la luz
de la aurora, la luz del sol al mediodía, los justos que entrarán al reino de Dios. Y que Jesús mira cómo esto se va a dar, en que ya sí tiene vida eterna por haber creído en su Hijo. Ya sí tiene vida eterna, pero todavía no, porque la muerte interrumpe esa vida que ahora tenemos en Cristo. La muerte lo interrumpe, pero eso no significa que la muerte acaba con la vida, sino que interrumpe la vida en el cuerpo. Pero cuando venga el último día de la resurrección, la vida en el cuerpo volverá por la resurrección, porque la resurrección no es otra cosa que devolverle el cuerpo a la vida, a ese cuerpo que ya estaba maltratado, envejecido, que ya estaba debilitado. Como dice Pablo en 2 de Corintios, porque tenemos en Dios una casa, un edificio no hecha de mano, eterna en los cielos, es decir, un cuerpo glorificado, sacado del sepulcro, resucitado, dándole la vida de Dios y dándole la vida humana que tenía para que viva ahora en el reino de Dios por toda la eternidad. Y esa es la bendita esperanza que tenemos hoy los cristianos. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No predicamos que ya Jesús vino en su segunda venida como hace la teología neopentecostal. Estamos diciendo que todavía lo estamos esperando en el ya sí, pero todavía no. Bien, amados, el tiempo me ha traicionado y hoy ha terminado este programa. El próximo lunes estaré hablando con ustedes sobre esta percepción que él tenía de sí mismo para poderle darle lo que llamamos esa enseñanza global de cómo Jesús se percibía a sí mismo como Dios mismo, como que tenía autoridad sobre la vida, sobre los ángeles, sobre la vida y el destino del ser humano, como la autoridad que tiene para darle vida al ser humano y como la autoridad que tiene para darle vida eterna y resucitarlo en el día postrero. Te he tratado de explicar esta verdad de Dios de una forma contextual y contemporánea y esperamos que la gracia de Dios te acompañe y te bendiga. Así que oramos, Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Bendice a todos los que oyen este programa. Dales entendimiento, ábreles entendimiento y permite que puedan recibir a Jesús como Señor de sus vidas y fortalecerle su fe por medio de este programa en el nombre de Jesús. Amados, que Dios te bendiga en el día de hoy 1000 veces más que a mí. Hasta la próxima en este su programa, Caminos Inescrutables.